Y vamos ya a conectar con nuestro compañero Paco Peramo. Él está en el Hospital Centro de Andalucía hoy para hablar con el especialista de la unidad de columna. Bueno, María, pues hoy nos hemos venido hasta la consulta número 5, otra vez en el Hospital Centro de Andalucía de Lucena. Fíjate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una columna vertebral, ¿vale? Estas son las vértebras del sacro y esto es una hernia discal. Pues vamos a entrar en esta consulta número 5, que está el traumatólogo especialista en la unidad de columna, y vamos a ver cómo se soluciona de la manera mínimamente invasiva esta hernia discal, que produce bastante dolor, y vivir sin dolor es posible. Vamos a conocerlo. Bueno, pues ahora estamos con el doctor González Plata, Carlos de nombre, colombiano de nacimiento, formado en traumatología en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y que es especialista, forma parte del equipo de traumatología de este Hospital Centro de Andalucía, pero en la unidad de columna, ¿verdad? Efectivamente. Muy especializado en la columna del ser humano, ¿eh? Y ahora vamos a hablar un poquito y vamos a referirnos a la cirugía mínimamente invasiva que se logra hacer en este Hospital Centro de Andalucía, y además con unos tiempos de recuperación que nos estamos quedando asombrados, y además en un tipo de patología producida por ejercicio físico de deportistas de alto nivel en profesiones de riesgo como bomberos, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un ejemplo que podemos comentar. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo es esta técnica? Bueno, pues el Hospital Centro de Andalucía, desde febrero hemos instaurado una unidad dentro de traumatología, que es la unidad de columna. Como bien sabemos, la traumatología es muy amplia, abarca diferentes articulaciones, y el doctor Salomón Rincón y yo nos centramos en la patología de la columna, ¿vale? Nosotros, dentro de las cirugías de columna, hacemos evidentemente un amplio espectro de lo que es la cirugía de la patología de la columna, pero sí es verdad que nuestra intención en el Hospital Centro de Andalucía es lograr instaurar una unidad que sea referente en el sur de España de la cirugía endoscópica de columna. Es una técnica que no es nueva, ya lleva desarrollándose mucho tiempo, pero que poco a poco y cada vez más los cirujanos estamos tendiendo a realizar de forma ultra mínimamente invasiva los procedimientos que antiguamente hacíamos por grandes heridas, haciendo una destrucción de las partes blandas, de los tejidos propios del paciente, y que ahora estamos, gracias en parte también a la ciencia, intentando hacerlo por heridas más pequeñas, como por ejemplo la endoscopia, que consiste en introducir a través de los orificios naturales del cuerpo una cámara que nos permite visualizar el problema y tratar también los problemas, realizando descompresiones, retirada de las hernias, en fin, una serie de procedimientos, y cada vez vamos a más, ya incluso realizando instrumentaciones asistidas por endoscopia o totalmente endoscópicas en algunos centros, y nuestra intención aquí es desarrollar todo ese tipo de patologías, tanto las que son ultra mínimamente invasivas como las convencionales. Claro, claro. Esto estamos hablando, ¿se puede tocar esta columna? Claro, me gusta. Claro que sí. Se puede tocar esta columna, así lo vamos a poner, ¿verdad? Esto es lo que era antes las hernias discales, ¿no? ¿Cómo se trabajan las hernias discales? Esto es un modelo anatómico de una columna lumbar, ¿vale?, en la cual los humanos tenemos 5 vértebras lumbares habitualmente, ¿vale?, y en el medio de las vértebras tenemos un disco intervertebral que se compone de un anillo, que vendría a ser esto transparente, y en la mitad un núcleo,
Cuando el anillo se rompe o protruye, se escapa el contenido del núcleo y es lo que habitualmente se llama hernia, ¿no? Que esto es un tema un poco médicamente más complejo, pero de forma así escueta, para entenderlo es así. Lo estamos entendiendo para bien entenderlo es así. Y eso genera una compresión de los nervios, como puede ser este el caso, y eso es lo que al paciente le traduce el dolor por la pierna, la ciática, ese tipo de cosas que luego los especialistas tenemos que evaluar, tenemos que ver el paciente, tenemos que instaurar un tratamiento, unas pruebas de imagen y bueno, sobre eso nos movemos. Esto es un modelo también de una columna cervical, donde también tenemos discos y que también puede haber patología discal. Es una estructura anatómica del ser humano que es muy compleja. Hay sitios donde ya están intentando que como tal la columna sea una especialidad dentro de la medicina y que nos desvinculemos, digamos, de la neurocirugía, de la traumatología y que sea una especialidad en concreto, cirugía de columna, y es verdad que bueno, es un amplio abanico de patologías que se pueden ver en la columna, desarrollar en la columna, patología tumoral, fracturas. Es decir, hay un amplio espectro de enfermedades, de patologías que la gente puede presentar, pero que tenemos que estar a la vanguardia en el Hospital Centro de Andalucía sobre el tratamiento de ellas. Totalmente, ya que hemos tocado alguna especialidad en este Hospital Centro de Andalucía, estamos viendo que se intenta minimizar todo lo que es la consecución del diagnóstico, todo lo que es la consecución de qué le ocurre al paciente cuando viene, porque eso es una de las primeras cosas que quiere ver un paciente, qué es lo que me pasa a mí, doctor. Luego vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, pero el tiempo que transcurre entre el problema de salud que se me ha presentado y lo que me dice el profesional que tengo, aquí se minimiza al máximo. A ver, aquí lo que hay que tener claro es que el paciente a nosotros viene buscando una palabra, que es inmediatez. Correcto. La inmediatez es lo que nosotros tenemos que ofrecerle. Hemos creado aquí en el Hospital Centro de Andalucía un protocolo donde el paciente ingresa si tiene un problema y ese problema inmediatamente lo valoramos los profesionales. Si necesita atención médica de urgencia se hace, pero hay todo un protocolo con pruebas diagnósticas, que son pruebas de imagen, radiografías, resonancias, TAC. También tenemos una unidad que hemos formado en conjunto con la unidad de columna, junto con los fisioterapeutas y la unidad del dolor, para integrarlo todo y dar una visión 360 del problema del paciente. Pero la idea es que este protocolo sea inmediato, de tal forma que el paciente asista, llegue al hospital con un problema y en menos de 24-48 horas tenga un diagnóstico y una solución. Madre mía. Porque eso es muy importante. Es decir, la gente realmente no necesita que te diga, bueno, mira, te cito hoy, te veo en 2 semanas o en 3 semanas, una resonancia en 1 año. Eso no tiene ningún sentido. Porque los problemas en concreto de columna son problemas muy limitantes para el paciente desde el punto de vista funcional, laboral, del aspecto básico de su vida, e incluso hay algunos potencialmente graves que implican que pierden el control de los esfínteres con escapes o incluso pérdida de movilidad de las piernas, y eso evidentemente es hasta cierto punto una urgencia para nosotros. Y eso en este hospital lo tenemos claro, no vamos a permitir que eso suceda y por eso hemos establecido esos protocolos que son manejos interdisciplinares de estos tipos de pacientes y los efectuamos, los llevamos a cargo. Para que todavía podamos llegar a cuanta más gente posible mejor, ¿cómo era antes de esta cirugía mínimamente invasiva? Lo menos que se intenta hacer incisiones, porque evidentemente son importantes también los tejidos blandos del organismo, etcétera. Antes esto conllevaba muchísimo tiempo y sobre todo en la recuperación, ¿verdad? Ese es el tema. El tema es la pronta recuperación. Donde mayor espectro podemos reducir de recuperación es con una cirugía que sea cada vez menos invasiva. El tema de la mínima invasión es literalmente, para que la gente lo comprenda, la menor destrucción de las cosas que no están mal. ¿Así? Es decir, tú tienes una hernia discal, pero la musculatura que está atrás de la espalda en principio está bien. Entonces, esa destrucción de esos tejidos genera un alivio porque se opera la hernia, ¿vale? Pero genera un daño, entre comillas, colateral para poder realizar eso. Y ya no te hablo de instrumentaciones donde tenemos que poner fusión con los tornillos, las famosas barras, que son mucho más lesivos, ¿no? Pero evidentemente tampoco se puede llegar al extremo de indicar siempre
diferentes patologías tampoco podemos llegar al extremo de tratarlo todo de la misma manera. Cada paciente tiene una manera individualizada de ser evidentemente valorado y tratado, porque para todos no vale todo, evidentemente. Eso es así. Pero sí que hay patologías que se puede aplicar esa mínima invasión en cuanto a la cirugía y evidentemente el ganar ese tiempo de recuperación, porque teníamos un ejemplo muy claro y nos lo ha comentado un poquito el doctor Off the Record, un bombero que se intervino, ¿verdad? Efectivamente, tuvimos el caso de un compañero, un bombero, que 3 meses antes de un incendio forestal fue intervenido por la técnica endoscópica y a los 3 meses él mismo ha pedido de forma voluntaria unirse al equipo y pudo desarrollar su actividad, porque evidentemente el apagar un incendio implica una gran demanda funcional del cuerpo y ha podido realizarla. Y perdona, doctor, esto también sirve evidentemente para los profesionales, y me estoy refiriendo ahora a deportistas de alto nivel, que por su dedicación profesional pues sufre esa columna, ¿verdad? Esas hernias discales, y estoy hablando de a lo mejor esquiadores, golfistas, jugadores de tenis, de pádel, ¿verdad? Estamos hablando de un procedimiento que básicamente, aunque cada vez más ampliamos su indicación, vamos a centrarnos en la patología discal, tipo hernias, o las estenosis de canal que sean estables, porque hay vértebras que son inestables, que lo que necesitan es una fijación, eso es otro tema, ¿no? Pero en esos dos grupos de personas, el porcentaje de recuperación a los 3 meses, lo que muestran los estudios, es que es infinitamente superior a las cirugías convencionales. Hablamos de que es mejor porque los tiempos de reincorporación laboral son menores, porque la necesidad de medicación para el manejo del dolor posoperatorio es menor y la capacidad de que se levante, de que camine, de que tenga una vida relativamente normal también es menor. Claro. Entonces, este tipo de patología, nosotros, hablando en concreto del tema de la hernia discal, el procedimiento que actualmente todavía es a nivel global considerado como el gold estándar, que es la microdisectomía, que fue un gran avance también, es un gran avance usar el microscopio. Aquí no lo hemos dejado de lado porque se sigue operando de esa manera, pero intentamos cada vez más hacerlo de forma endoscópica, porque la recuperación es mejor. Claro. Y además, hablando de daños colaterales, esos daños colaterales que también implican el tener que sujetar a un paciente con medicación, con el consecuente, bueno, pues sufrimiento del estómago, de todo claro. Lo que... Eso se minimiza. No es lo mismo cortar un músculo, separarlo, que atravesarlo. Claro. La endoscopia no corta ningún músculo, no lo secciona, no lo diseca, no lo corta. La endoscopia lo atraviesa. La endoscopia es meter una cámara a través de esos orificios, y en esos orificios pues es donde está el problema. ¿Para qué dañar lo que hay por detrás o por los lados? Claro. No tiene ningún sentido, pero ya digo, tampoco podemos volvernos obcecados en que toda la patología hay que resolverla de la misma manera. Hay problemas de problemas y hay cirugías que tienen que ser tratadas de una manera que es clásica. Lo clásico no es que sea viejo, eso es un error, pensar eso. Lo clásico sencillamente es clásico y es cirugía segura, porque la cirugía de columna, contrario a lo que piensa la gente, es una cirugía segura. Y además sí se ha mantenido en el tiempo, y evidentemente es cierto que todas las patologías no requieren la misma solución, pero sí es cierto que en este Hospital del Centro de Andalucía tenemos, y digo tenemos porque está a disposición de todos, los medios necesarios diagnósticos como para diferenciar la que necesita cirugía clásica y la que necesita esa cirugía mínimamente invasiva. Tenemos una cantidad de aparatos que nos dan esa posibilidad de diagnosticar certeramente. El Hospital Centro de Andalucía es uno de los hospitales con mejor dotación de Andalucía, en cuanto a imágenes, en cuanto a equipos de trabajo, en cuanto a dotación del quirófano, en cuanto a las camillas, en cuanto al posicionamiento del paciente. Aquí hoy en día este es un hospital puntero en ese sentido. Pues yo añadiría otra cosa más, también con respecto a profesionales, porque el doctor González Plata, Carlos de nombre, no solamente es especialista en esta unidad de la columna, sino que es también instructor, porque también bueno, pues avanza los conocimientos a otros profesionales del ramo, ¿verdad? Sí, hemos tenido la suerte, conforme
Yo hice unas estancias formativas en Alemania, que es donde aprendí este tipo de técnica. Allí está muy desarrollada, de la mano de Ralf Wagner, que es un instructor muy famoso a nivel mundial de la técnica endoscópica, y eso lo hemos traído a España, y junto con otros compañeros, que somos alrededor 35 cirujanos en España los que de forma con asiduidad desarrollamos esta técnica, pues hemos colaborado en la formación de muchos especialistas, yo en concreto en Huelva, con Málaga, compañeros de Madrid, en fin, hemos ido a enseñar esta técnica, a que la aprendan a desarrollar, y hemos ido a sus hospitales a operar junto con ellos los primeros casos, porque es una técnica que cambia por completo la visión del cirujano de columna. Es decir, nosotros en columna estamos acostumbrados a operar viendo el campo, la endoscopia implica operar viendo una pantalla, y hay que tener la coordinación de las manos en otro lado, que eso hay otras ramas de la traumatología que se dedican a la artroscopia que tienen eso mucho más avanzado que en concreto la rama de cirugía de columna, pero es una cirugía que a nivel del cirujano es muy demandante y tiene una gran curva de aprendizaje. Y con respecto al profesional, porque hemos visto ya, hemos visitado las instalaciones, hemos dado un paseo bastante agradable. Madre mía, lo que es tener un hospital prácticamente nuevo, con mucha visibilidad, con mucha luminosidad, muy diáfano. Claro. Es un gusto trabajar aquí, doctor. Sí, te cuento que hay pacientes que por procedimientos ambulatorios me piden que les deje ingresados en el hospital porque esto parece un hotel. No me lo creerías, pero así es. Sí, así es. No se quiere ir la gente de aquí. El hospital está dispuesto a volcarse con el paciente, que eso es la sanidad, así tiene que ser entendida, si no, no tiene ningún sentido. Y el hospital, tanto en las habitaciones como el personal de enfermería, la propia infraestructura del hospital, es algo realmente alucinante. Pues doctor, muchísimas gracias por atender, muchísimas gracias por arrojar luz, y vamos a despedirnos también de nuestra columna, que nos ha servido un poco para ilustrar la cirugía mínimamente invasiva que se practica aquí en el Hospital Centro de Andalucía. Un placer, un gusto. Un placer. Una cosa más. Sí. Al paciente hay que hacerle entender que vivir sin dolor es posible. Claro. Y que el dolor no hay que soportarlo, sencillamente hay que ponerse en manos de profesionales. Efectivamente, por eso hemos venido y me ha encantado esta disertación que hemos hecho hoy. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, y aquí encantados para lo que necesiten. Gracias, doctor. Hasta ahora. Venga, hasta luego. Gracias, Paco. Bueno, así de interesante, ¿eh? Madre mía, las cosas que pueden hacer en el Hospital Centro de Andalucía, ya lo saben, referentes en este caso en esa cirugía no invasiva que nos puede resolver la vida ante esos problemas de espalda que sin duda pues merman esa calidad de vida fundamental para seguir con nuestro día a día.